Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, estamos en una nueva entrega de Más de 1000 gritos y es una entrega distinta a lo habitual. Es un especial, como habéis leído, un especial Sitges 2022. Entonces no vamos a hablar de, como es habitual, de peli corto, sino que vamos a hacer una especie de diario de a bordo de todo lo que vaya viendo durante los días que voy a poder disfrutar de mi regreso al festival, tras ese parón que ha habido de 2 años en el que no pude asistir, pues por lo que pasó en el mundo. Bueno, la película que nos ocupa, Arde, es una película dirigida por Paco Campano y es una película que es rara en todos sus conceptos. Para empezar, en la sala estaba el director, la productora y la protagonista. Nos han comentado que esto era un proyecto cinematográfico bastante loco en el que pretendían hacer 11 películas en 12 meses. Que hayan hecho esto, a mí ya me parece un tour de force y una locura total. Esta película, pues, fue encargado de dirigirla Paco Campano y de hacer el guión, que según ha dicho lo hizo en una mañana. Bien, la película, ya os digo que es muy, muy, muy extraña y así leyéndoos una pequeña parte de la sinopsis, porque no hace falta que la lea toda, porque eso ya podéis buscarlo vosotros en internet y leerlo, lo que es la sinopsis. La definen como el cine de David Lynch y Lucrecia Martel, con sexo, ovnis, VHS y vidas paralelas. Bien. Yo no soy un experto en el cine de David Lynch, no soy un gran seguidor de David Lynch, aunque he visto prácticamente todo su cine, pero no es algo que me apasione. Y yo no la metería, como no soy un gran estudioso del cine de David Lynch, a mí realmente no es lo que me ha venido a la cabeza viéndola. A mí viéndola me ha venido a la cabeza pequeñas dosis del Ángel Exterminador y una pizquita de Arrebato, que no es poca cosa. Y a esto que ellos comentan de sexo, ovnis, VHS y vidas paralelas, yo añadiría una cosa más. También podríamos estar prácticamente ante una película sobre ciertos pasajes de la Biblia y sobre el pecado original. Eso unido a todo lo anterior. Es decir, tú puedes ver la película y pensar que es una película sobre la Biblia y el pecado original. Puedes pensar que es una película de ovnis. Puedes pensar que es una película de VHS, que no sé a qué se refieren con esto, de sexo, de vidas paralelas, de mundos paralelos, de viajes en el tiempo incluso, o sea, indefinible. En cuanto al género, está atribuida dentro del género de terror y ciencia ficción, aunque yo diría que incluso voy más allá y también la metería dentro de... No es que la metería dentro de... es que creo que está más cercana a lo que se llama videoarte que a lo que se llama cine en sí. ¿Por qué digo esto? Pues porque la película tiene un montaje muy loco, aunque toda esta temática ya es bastante locura. Luego también no solo fusiona géneros, sino que fusiona formatos, pasando del 4/3 al 16/9 y volviendo al 4/3. Fusiona incluso los 16 milímetros, fusiona blanco y negro, color, incluso se atreve con el sepia. Y ya os digo que puede ir la película de lo que tú quieras cuando la veas.
La película se ha rodado muy rápidamente y tiene incluso un par de errores de raccord curiosos, que igual hasta ni son errores de raccord curiosos y están hechos a posta, porque la película no está mal hecha como para que cometan estos errores, y no creo, es fácil que no sea un error. Luego juega también muchísimo con el sonido y me parece una película muy curiosa. No sabría puntuar la película. Mala no es, evidentemente. No es una obra maestra tampoco, pero es una película que para el tiempo que se ha hecho y todo lo que cuenta y todos los géneros con lo que baila y los formatos con lo que baila, es una película que creo que es una pieza muy muy curiosa. La segunda película de la jornada, debido a que, como sabéis, el programa va de lo que va y es de cine realizado en nuestro país, pero bueno, pues esta tarde no había nada que me acoplara dentro de las posibilidades por horarios y me he decidido por una película que en este caso es estadounidense, con lo cual la vamos a tocar muy por encima, pero hay que hablar de ella. La película se titula Flux Gourmet y el director es Peter Strickland. Y no sabría deciros muy bien, la película tiene una sinopsis muy extraña, más extraña si cabe que la anterior. Es una especie de grupo de teatro en el que hacen un teatro bastante extremo, un espectáculo culinario y alimentario según la sinopsis, pero también va sobre el sonido. Lo que el espectáculo está muy centrado, lo que este grupo de teatro hace al sonido de los alimentos, y habla de un mundo muy muy extraño y muy extremo. Lo que más me llama a mí la atención de la película, de lo extrema que considero que es que es muy extrema. Todo lo que te enseña es bastante extremo y habla de cosas bastante raras. Tampoco quiero contar ningún pasaje de los que tiene que me ha volado la cabeza viéndolos, pero lo bueno que tiene es que es una película extrema, sin entrar en lo escatológico ni en lo desagradable. Y creo que hacer eso, cine extremo, sin entrar en el mal gusto, es complicado. Con lo cual, una película a reivindicar. Segundo día, viernes 8. Hoy lo que hemos visto en la sesión matinera a las 8 de la mañana es Mantícora, de Carlos Bermud. Pues lo típico que suele hacer Carlos Bermud, una película muy del día a día, pero con una mala hostia y una lectura que se te queda un mal cuerpo que flipas. Ha salido toda la sala del cine bastante tocados, y es una película muy muy interesante y muy controvertida que no deja a nadie indiferente. Vale la pena, mucho. Posiblemente lo mejor que ha hecho Bermud, y mira que lo que ha hecho hasta ahora era bueno. Pues una película espectacular, con un reparto brutal. El protagonista, el chico que hace el papel protagonista, es espectacular, como se mete en la piel del actor, del personaje, y la chica no es menos espectacular. Una pareja brutal, y lo que es el guión, ya os digo que no os va a dejar indiferente. No quiero contar nada porque, por lo que me comentaba en la salida del cine, incluso el diario el periódico que publican todos los días, en el de ayer, incluso soltaban spoilers sobre la película, y había gente que le ha molestado. Yo, como aunque tenía los periódicos no había leído nada, la película simplemente me ha dejado sentado en la butaca sin respiración. Mal rollo, pero brutal. Estilo de Carlos Bermud, sin sacar nada escandaloso, pero ahí queda, que no la borras de tu memoria en horas. Seguramente cuando esta noche pliegue el festival, esa película se va a quedar grabada en la retina para mucho tiempo. Bueno, pues ahora en la calle, supongo que el sonido no será igual de bueno porque termino de salir de la sala, de ver La paradoja de Antares. Me ha impresionado muchísimo la película, me parece una cinta maravillosa por dos cuestiones principales. Primero, soy muy fan de las películas que la apuesta es una sola localización y muy pocos actores. A mí esto me engancha siempre,
porque creo que es una manera de funcionar que aquí es donde tiras de que o tienes talento o nada funciona. Y la película es una película muy, muy talentosa, el guión es muy bueno, los actores son geniales y la manera de rodar de Luis es brutal. Es una película muy cuidada en detalles, aunque él antes del pase hablaba de que era una película barata, que tuviéramos en cuenta eso. Aun siendo una película barata, que lo dice y no se le nota, pero la película cuenta con planos, con una ambientación, con una atmósfera, con una construcción de la dirección brutal. Y la película es maravillosa y te hace plantearte muchísimas cosas, que eso ya es mucho en una película hoy en día. La otra cosa a destacar es que en España se hace mucho cine fantástico, pero se tira más hacia el terror. Lo que es ciencia ficción no es algo que se haga mucho en España, supongo que porque son películas caras. Estamos acostumbrados a que la ciencia ficción se relacione con aliens y con naves espaciales y cosas de este estilo, y eso es caro. Bueno, pues esta es una manera de hacer una película barata, que supongo que se refiere a eso en cuanto a... no es una película de efectos, es una película de historia, y vaya historia. Muy, muy recomendable. Esta película no podéis dejarla pasar cuando pase por cines, porque es una auténtica maravilla. Bueno, pues en el diario de rodaje, como os decía, ahora aparte de que ya hemos visto la película de La paradoja de Antares, que se me ha ido el título, ahora vamos a hablar, al margen de lo que ya os he comentado yo, vamos a hablar con Luis Tinoco, me cuesta el apellido. Luis Tinoco, su director de una película que vamos, creo que es una gran película. Muy buenas, Luis. Bienvenido a Más de 1000 gritos. Muchísimas gracias. En el principio de la proyección comentabas tú que te gustan las películas, te suelen gustar las películas de una sola localización y pocos actores. A mí también me encantan este tipo de películas, y yo creo que estas películas lo que tienen, es mi opinión personal, es que hacer una superproducción y hacerla bien es fácil, porque puede tirar todo de efectos especiales y demás, pero cuando haces una película pequeña de estas características, con pocos actores y pocas localizaciones, solo puedes tirar de una cosa, que es el talento. Y creo que la película ha funcionado muy bien. Las expectativas de la gente que estaba conmigo viéndolas, todo el mundo está muy bien, y yo creo que es una película que funciona muy bien. ¿Cuál es el secreto para que esto funcione tan bien? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Quiero decir, estoy muy contento de que la película esté funcionando, y sí que es verdad que ese tipo de películas donde te lo juegas todo al acting y al guión, porque básicamente una película con una persona en una localización, o el guión está bien y la gente entra y el acting soporta bien la duración de 1 hora 40 en una sala de cine, o está muy bien o no funciona. Entonces esa parte creo que se ha solventado, que el guión y el acting es lo suficientemente bueno como para que a la gente le guste la película, pero no sabría decirte si esto podría repetirlo con alguna otra premisa, con algún otro guión. O sea, lo que sé que está funcionando esto, está escrito desde una parte, pues bueno, hay una parte como personal sobre el trabajo, sobre la familia, sobre las relaciones personales, sobre el deber que tiene esa protagonista. O sea, hay partes que me veo reconocido en ella, y que creo que he podido escribir de manera pues rápida y de manera verosímil sobre el tema, porque bueno, me veo cercano a ese tema quizá. Pero no sé si podría repetirlo hablando sobre otro tema, sobre, no sé, marmotas o caballos. Yo tengo que decirte que a mí la película me ha llegado por los temas que trata, que no vamos a decir cuáles son puntualmente por no destripar la película, ya que estará en cines en breve, esperemos, y me parece muy recomendable, pero yo he llorado en la sala. Me parece una película que es tremenda donde toca, y también creo que tirar de ese toque en la ciencia ficción es complicado. Y sobre todo me parece que... ¿Por qué una película de ciencia ficción? Porque en España se trabaja mucho el fantástico, pero normalmente se tira más hacia lo que es el terror, que es algo que en España se trabaja muy bien. El fantástico no es que la ciencia ficción no es que se trabaje mal, pero se hace muy poco. Sí, la verdad es que esto ahora lo estaba discutiendo con algún compañero. Yo cuando escribí la película nunca tenía la sensación de estar haciendo una película de ciencia ficción. O sea, la verdad es que para mí es más un drama y un thriller. Tiene su punto de thriller, de contrarreloj, pero sí que es verdad que está en un espacio tan de ciencia y tan científico como es un observatorio radioastronómico con todo lo que le rodea. Sí que es verdad que hay una señal ahí de posible civilización extraterrestre que llega, o sea, tiene ese punto, pero yo la verdad es que de hecho en el guión,
cuando pone la carátula del guión, que pone el autor, la fecha, no sé cuánto, y género, y puse drama / thriller. Nunca pensé que estuviese haciendo una peli de ciencia ficción, hasta que cuando acabé el primer montaje y se lo empecé a enseñar a otros directores amigos, decía, oye, mira, tengo esta peli, echarle un ojo, quiero críticas constructivas, a ver qué os parece y tal. Y todo el mundo me decía, buah, tío, esto va a tirar, esto como un tiro, esto para Sitges, esto género, esto ciencia ficción, buah, esto no sé qué. Y todo el mundo me hablaba de ciencia ficción. Me di cuenta de que tenía una peli de ciencia ficción casi sin quererlo, porque ellos me lo decían, pero nunca, o sea, la parte dramática para mí es tan importante y tan extrema en esta película, que nunca me hizo pensar que estuviese haciendo una peli de ciencia ficción, que luego, por supuesto, sí que cae por su propio peso de que hay un entorno científico y hay un peso de ciencia ficción en la cinta, pero sí, no fue mi principal misión. No es voy a escribir una peli de ciencia ficción. No, es que la ciencia ficción en este caso es el contenedor, digamos. Sí. La historia es otra, pero es el entorno, sí, es el entorno. Y luego una cosa que me llama mucho la atención a mí respecto a lo que tú has dicho, porque tú antes de dirigir una película te dedicabas a efectos especiales. Bueno, me dedico. O sea, yo cuando acabe este fin de semana y llegue el lunes, me voy al estudio, Onírica Studio, que es nuestra empresa, y nosotros llevamos 15, 16 años ofreciendo servicios de efectos visuales a productoras y a productores y a películas de todo el mundo, o sea, no solo españolas, sino estamos trabajando para Amazon, para Disney Plus, para Netflix. O sea, mi trabajo desde hace 20 y pico años es la supervisión de efectos visuales. Vale, pues lo que me llamaba la atención respecto a esto que has dicho es que lo que tú has dicho, si no, igual lo digo en tus palabras, pero lo que has dicho básicamente antes de empezar la película respecto a esto es que era una película barata sin efectos. Total. Mi duda respecto a eso es que no tenga efectos quiere decir que la sala donde transcurre la película con todos esos ordenadores, con toda esa maquinaria, no está de verdad, o sea, está de verdad, no es digital todo. Totalmente, esa sala es una sala en mi despacho. O sea, tenemos como una sala de proyección con unos sofás y un proyector para cuando vienen los clientes a ver sus películas y tal, que es también mi despacho donde tengo mi ordenador, donde trabajo cada día. Todo eso, cuando empezamos a hacer la preproducción, vacié esa sala completamente, la llené con los ordenadores de las otras salas, puse pósters y, o sea, buscamos fotos de la NASA, tal, cosas, se reprodujo todo aquello, o sea, todos los ordenadores, todos los carpesanos, todo eso que está puesto ahí, está puesto entre mi mujer y yo, que ha hecho también de dirección de arte en esta película. Ella es ilustradora, pero hemos tenido que hacer todo un montón de roles, y esa sala es real, y todo lo que hay en los ordenadores es real, y las interfaces, los clics, las pulsaciones, todo lo que hace la protagonista en esa sala está hecho realmente, y ella sabiendo qué tocaba, cuál es la terminología y conociendo el proceso y el protocolo, porque hemos cuidado mucho la parte científica. Pues es muy bonito eso, porque te digo, yo si tú no hubieras dicho eso antes de empezar la proyección, yo hubiera pensado que todo era CGI, 3D y demás. Pues no hay ni un solo croma en la película. Pues, ni una sola pantalla en verde, todo está ahí de verdad. Pues bárbaro, desde luego. Y otra cosa que también me llama mucho la atención, yo como soy cortometrajista me fijo mucho en la dirección, y tú hablabas de que era tu primer trabajo y que tenía fallos y que perdón, algo así has dicho. Puede ser. A mí me sorprende que alguien que dice eso luego veas una película y tenga una construcción de planos y de enfoques y de encuadres tan perfecta y tan maravillosa, que es que creo que no hay nada de la película que, incluso el póster me encanta, no hay nada de la película que haya dicho, uy, pues esto no funciona. Sí, pero lo que pasa que eso es después de un proceso de infierno absoluto en el que, claro, ten en cuenta que se ha hecho todo con muy poquita gente. Yo he tenido que hacer un poco de hombre orquesta, el póster lo hice yo, el tráiler lo edité yo, la peli, o sea, quiere decir que he estado encima de todos los procesos, y para mí eso ha sido como un infierno, porque he tenido que compaginar mi trabajo, entre comillas, real de efectos visuales con el de acabar la película. Y entonces yo llega un momento que ya no sé, soy muy perfeccionista. Llega un momento que ya no sé si puede estar mejor, si tal. Hemos rehecho el DCP varias veces para tocar cositas de color, audio. O sea, todo el mundo que ha estado en la postproducción, tanto el montador, Fran Gutiérrez, como Arnau Batallé, la música, como Andrei con el sonido, Diana de Higgins haciendo el color, saben que soy un tocahuevos y esto podemos ajustarlo, esto sube un pelín más, esto vamos a... Y sí, yo supongo que el punto ese de perfeccionista es el que hace que nunca esté contento con la película, y que la frase esa de una película nunca se acaba, sino que se abandona, para mí es total. Es decir, necesito acabar esto porque hay un festival, porque si no seguiría tocándola hasta el infinito. O sea... Sí, pero ya no te hablaba de lo que es la construcción del final, ya te hablaba de lo que es el principio, lo que es cada plano. O sea, cada plano, eso está hecho en el rodaje, eso no sí, es nada el rodaje sí, cada plano, cada yo... encuadre son maravillosos, o sea, son dignos, en mi opinión, de un director con más rodaje. Con ¿no? experiencia. Sí, claro, yo aquí he tirado también de eso, de 20 y pico años de rodaje de
efectos visuales. Claro, hago la supervisión de efectos visuales, eso significa que yo estoy en el rodaje junto al director, en el combo, en el monitor, y que he comido bastante de ahí. Quiero decir que yo he trabajado con muchos directores españoles, he visto cómo dirigen actores, he visto la comunicación. Yo como encargado de efectos visuales he tenido que comunicarme mucho con arte, con producción, con maquillaje, quiero decir que son muchos años de adquirir experiencia en los rodajes. Y luego a nivel de efectos visuales yo también he iluminado mucho, he hecho el look and depth, que se llama, que es una parte dentro de los efectos visuales que es directamente poner las luces, hacer un poco lo que hace el director de fotografía, pero dentro del mundo digital. Entonces todo eso al final, quieras que no, lo pones encima de la mesa a nivel real. Exacto. Cuando llevo un montón de años moviendo luces digitales y sabiendo cómo va pues una luz de relleno, un rebote, no sé cuánto, entendiendo eso y luego hacerlo en la realidad, pues solo significa que las luces son reales, que son fluorescentes, que son LEDs, que son no sé cuánto, que tienes que poner un palio para que rebote la luz, pero el resultado final, yo sé lo que quiero un cuadro, sé cuál es la composición y sé cómo funciona la luz, entonces todo eso acabas traspasándolo de la parte digital, de ese montón de años de experiencia, pues pasándolo a algo que es nuevo para ti, pero que quieras que no. Pues tengo que decirte que la conclusión es maravillosa y que enhorabuena, sinceramente, y que espero que aparte de tu trabajo como efectos especiales vuelvas a dirigir algo, porque será muy disfrutable. Ojalá. ¿Y ¿para cuándo va a ser la fecha de estreno para que la gente la pueda ver ya en cines? Pues no lo sabemos. La verdad es que estamos ahora, como hemos acabado como súper atropellado para poderse estrenar en Fantastic Fest allí en Austin y aquí en Sitges, pero la película tiene 3 semanas de vida, o sea, acabamos justo de terminar y estamos justo ahora a ver qué hacemos con posibles agentes de ventas, con distribuidores, con que sí plataformas. Estamos justo ahora empezando. No tengo ni idea dónde acabará la película o si habrá estreno en cine, ojalá. Pues esperemos que sí, y si lo hay, a toda nuestra audiencia recomendable que la vean, porque desde luego funciona la película muy bien. Y no sé si te queda algo que añadir respecto a lo que nos quieras contar de algo de la película. Pues nada más, yo espero que ahora, sabiendo que está empezando a funcionar, porque nunca tuvimos la certeza de que algo tan pequeñito funcionase, ahora que empieza la gente a verla y realmente a confirmar que hay película y que la película tiene su punch, pues que todo el mundo que pueda vaya a verla, claro. Pues esperemos que así sea, y yo, que soy muy soñador, para cuando veo una película que me gusta, lo que también espero con un tiempo es contar con una edición física en mi estantería, porque ojalá. Es una película de las que necesito tener. Yo también lo quiero, ojalá. Pues Luis, muchas gracias por todo y nos volvemos a ver. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y continuamos con las 2 últimas películas de la jornada segunda. Bueno, y ya como colofón final del día, lo que he visto han sido 2 cintas. En primer lugar, el documental sobre REC, Terror sin pausa, de Diego López Fernández, un documentalista con muchísimo trabajo realizado antes y con muchísima calidad todo lo que ha hecho. Y bueno, REC, Terror sin pausa, es un paseo por la realización de la película 15 años después. Y tengo que decir que, siendo muy fan de la película, habiendo estado en infinidad de charlas en Valencia, en Cinema Chove, donde pasaron muchísimas veces en cada una de las películas, tanto Jaume como Paco, habiendo leído el libro que hay sobre la saga, habiendo leído todo lo posible y todos los artículos que se han publicado sobre ella, y habiendo realizado un podcast con Javier Botet sobre la película, pues aún así, teniendo todos esos conocimientos, el documental me ha contado cosas que no conocía, narra muy bien muchísimas cosas muy interesantes sobre la cinta, y no es ni más ni menos que una carta de amor a REC, y una carta de amor a REC que todos los fans veréis como eso, porque os sentiréis como en vuestra casa dentro del documental, con lo cual muy recomendable. Tras eso he tenido que salir corriendo a ver Venus. Bueno, pues Venus creo que es lo mejor que ha hecho Balagueró hasta la fecha. Balagueró se ha hecho mayor, me gusta decir a mí, con esta cinta, en el buen sentido de la palabra, no que se esté haciendo mayor y que haga las cosas mal, sino que ha evolucionado una barbaridad, de bueno a muy bueno. La película está basada en un relato de Lovecraft, Los sueños de la casa de la bruja,
Pero bueno, digo que está basado, no sé yo si está basado, aunque es lo que se dice, pero bueno, lo que está es inspirado en ese universo y es como pues una apuesta al día, porque claro, ese relato transcurría hace muchísimo tiempo, en una época que nada de lo que nuestra sociedad tiene lo tenía, y en este caso pues digamos que es como una apuesta al día, como una apuesta en moderno de todo aquello, o incluso como una continuación de aquello. Maravillosa película que te deja pegado a la butaca durante las 2 horas que dura y es una maravilla. Curiosamente la fotografía vuelve a correr de la mano de Pablo Rosso, y lo de curiosamente lo digo porque más que por el trabajo de Pablo Rosso, que trabaja con muchísimos directores y con muchísimos campos, pero Jaume nos tiene acostumbrados a unos ambientes muy hostiles, muy oscuros, muy siniestros, muy sucios, y en este caso de la mano de Pablo lo ha llevado a un ambiente mucho más luminoso, que no es lo que estamos acostumbrados a ver en la firma de Jaume. Pero la fotografía sigue siendo espectacular, como todo lo que hace Pablo. Brutal la película y te deja sin aliento si eres fan del terror, si eres fan de Jaume y si eres fan de Lovecraft. Una maravilla. Y esto es todo por la segunda jornada. Bueno, primera película de la tercera jornada, creo que es ya. Asombrosa Elisa, de Sandra González Perelló. Y bueno, la película, no sé deciros lo que he visto. La película funciona y no funciona, sube y baja, ni frío ni calor. Tiene cosas que van muy bien y luego cambia y va algo peor y luego va algo mejor. Entonces la construcción de la película no es que no funcione, pero teniendo un reparto como el que tiene, no sé, es como una montaña rusa. Y yo, que posiblemente sea cosa mía, no he terminado de comprender por dónde quiere llevarnos. Sí, lo que nos quiere contar, porque lo que nos quiere contar no es que esté diluido ni muchísimo menos, es bastante evidente y bastante claro. Pero el mensaje, yo no sé, no he terminado de entender el lenguaje cinematográfico de este director, que seguramente tendrá un gran lenguaje cinematográfico, que siempre digo en estas cosas, hazlo tú. Pero bueno, la película está para verla, es digna de ver, no es que sea algo que no, pero bueno, es una historia que funciona a un ritmo lento, y cuando parece que llega al colofón final donde te levantas de la butaca y quedas ahí súper atento porque crees que lo que va a venir va a ser una cosa, por lo menos yo pensaba que iba a ser esa cosa, y luego no va por ahí, pero no es que decaiga la cosa ni muchísimo menos, sino simplemente no va por donde parece que vaya a ir, que yo pensaba que iba a ir. Y creo que lo que debo de hacer es volverla a ver para tener una opinión mucho más clara. Y poco más que decir de esta cinta. Vamos a por la segunda. La siguiente película de la jornada ha sido Unicorn Wars, la nueva película de Alberto Vázquez, conocido por su anterior trabajo Psiconautas. Y con este mundo de unicornios y ositos Teddy nos lleva a un mundo mucho más colorista que lo que nos he acostumbrado en Psiconautas y en Decorado, su cortometraje, pero manteniendo bajo el color de la película y la alegría de la película ese mundo gris y siniestro al que nos tiene acostumbrados, y con una película que sencillamente es maravillosa. No hay otra manera de definirla como que es una maravilla de la animación española, una película impactante, con una historia muy entretenida y muy amena, que no ha dejado escapar alguna que otra risa con los momentos así más moñas, con los ositos y sus likes de amor entre ellos y sus colorines y sus moñadas, pero la película está cargada de muy mala leche, una maravilla. Bueno, pues lo último de la jornada ha sido Cerdita, la película basada en un corto anterior de la misma directora, de Carlota Pereda. Y bueno, deciros que si no habéis visto el corto, no lo veáis si tenéis intención de ver la película,
porque no es que sea lo mismo, pero vamos, tiene muchos pasajes que os va a dejar de sorprender si habéis visto el corto anteriormente. Yo lo he visto en el hotel después de ver la película y mejor que lo veáis después. Merece la pena verlo, pero mejor que lo veáis después. En cuanto a la película, creo que hasta el momento es lo que más me ha gustado, lo que he visto en Sitges, y he visto cosas que me han gustado mucho, porque creo que es una película muy bestia, muy gamberra, y con mucho mensaje. Trata, como ya me imagino que todos sabéis y todas sabéis, sobre el bullying, pero lo aborda desde una manera que huye del drama, entra un poquito en la comedia y sobre todo en el terror, pero lo cuenta muy bien, y es una manera de la que ves muy bien cómo se sienten cómo se siente el personaje que sufre bullying, y el desarrollo de la película es una barbaridad. Es violencia bastante bien hecha, y un desarrollo de guión y un desarrollo de personajes muy recomendable. La película muy bueno. Creo que no tiene costuras y no tiene nada que falle. En conjunto es una película chapo. Yo hacía mucho tiempo que estando en Meliá, que como sabéis es la sala más grande de Sitges, y es la sala en la que suelen hacer las cosas así más top, las películas más tochas. Hicieron este año, he visto esta y Venus. Lo curioso es que la ovación que recibió ayer el equipo, directora, productora, actriz, esto en esta sala suele pasar ovación cuando acaba la película, pero la última vez que yo vi una ovación tan tocha fue con Musarañas, que fue un buen rato aplaudiendo a los directores, pero en este caso creo que ha sido mucho más. Ha sido durante todos los créditos de la película, el equipo rodeado y todos aplaudiendo, toda la gente estábamos ahí aplaudiendo, porque la película es una barbaridad y creo que va a funcionar en cines muy bien, y lo espero porque la película lo merece. Y luego pues el corto, lo bueno es que está en red para que lo veáis una vez terminéis de ver la película, y os gustará también. La película es mejor evidentemente porque es la evolución de ese corto, pero maravillosos los dos. Chapo. Bueno, última jornada de este primer fin de semana en Sitges, y solo vamos con una película en una matinal de nuevo. Levantarte a las 8 de la mañana para ver una película como esta es un sueño, una joya. La película es Irati, de Paul Urquijo. Bueno, pues la película de entrada yo solo la veo por ser de quien es, por ser española evidentemente y por ser de Paul. Digo esto porque la película podríamos definirla como una película de espada y brujería, género que a mí me da muchísima pereza, y que como os digo solo la veo porque es de Urquijo, que es un director muy bueno. Bueno, pues la película, una vez más, como en su anterior trabajo Errementari, pues la película está rodada en vasco y trata sobre cuentos, mitos y leyendas, en este caso más mitos y leyendas del País Vasco. Esto quizás para quien no está familiarizado con esa cultura, pues nos podemos perder un poco en la historia, pero bueno, qué carajo, también cuando vemos una película sobre la iconografía irlandesa o norteamericana, pues nos la comemos y punto, y no pasa nada. Con lo cual, la película, pues bueno, ante el desconocimiento por mi parte de la cultura vasca, pero la veo con muchas ganas y me llevo pues una grata sorpresa. La película tiene unos parajes maravillosos que bueno, que dices, con esto ya está todo hecho. No, con esto ya está todo hecho, no, con esto tienes el decorado hecho, porque los paisajes son maravillosos, pero luego hay que saber dirigir. Y desde luego Urquijo sabe dirigir y mucho. La película es una maravilla, una puesta en escena brutal, un cuento maravilloso. Vestuarios brutales, los actores están increíbles, la historia que cuenta, si no conoces la leyenda, no sé cuál será la expresión para cómo lo verá un vasco cuando vea esta película, si conoce la leyenda, pero para quien no la conoce desde fuera, que yo supongo que es una leyenda, tampoco es una historia que se haya inventado Urquijo, pero para mí flipo muchísimo con la película, me parece una maravilla, me parece muy hermosa la película.
Eso sí, tengo que decir que bueno, que no sé si es que esta película no es mejor que la de Rementari o simplemente que a mí por género aquella me entra muchísimo más, pero a mí me gusta más la ópera prima de Urquijo, siendo que esta me gusta mucho y que es muy recomendable y que creo que en cines va a funcionar bastante bien. La lástima es que, como siempre, cuando pase por cines nos llegará doblada al castellano y creo que es una película que merece la pena ver en su versión original. Y esto es todo en esta primera semana de festival y en nada arrancaremos con la segunda. Pues en una nueva jornada en el festival arrancamos con el documental El Valle de Concavenator, que me cuesta pronunciarlo, de Víctor Matellano. Un maravilloso documental donde con la calidad con la que nos tiene acostumbrados Matellano en sus documentales, nos narra tanto la creación en España de la famosa película El Valle de Wangui, para mí una de las mejores películas de dinosaurios de la historia del cine, unido a la visión más natural y más realista del mundo de los dinosaurios por parte de un paleontólogo. Entonces esas dos fusiones entre la visión de Colin Arthur por la parte fantástica y la del paleontólogo, pues funciona muy bien. Está rodada en el Museo de Paleontología de Cuenca, igual que el libro de Wangui a Concavenator, que nos obsequió hace unos años el propio museo. Y bueno, perdón, el documental, aparte de ser maravilloso como lo que nos tiene acostumbrados, como decía Matellano, pues aparte de contarnos la creación de esta película del Valle de Wangui y contarnos cómo se enlaza esa película con la realidad del descubrimiento años después en el mismo sitio donde se rodó, en la ciudad encantada, donde se descubrió el primer Concavenator, pues la fusión funciona muy bien. Y no solo eso, sino que también es un retorno al pasado, a la imaginación y a la infancia de cualquiera de los que nos criamos viendo películas de dinosaurios y haciendo los populares calquitos. No sé si recordáis esas calcomanías que se pegaban en cartones, que yo recuerdo que tenían a dinosaurios y era mi máximo tesoro. Pues bueno, el documental es un poco ese retorno al pasado y esa fusión de mito y realidad de los dinosaurios. Una auténtica maravilla. Y voy a hacer un spoiler de una cosa que cuenta porque me pareció muy curiosa. La saga última que están haciendo de Parque Jurásico, que a mí no me termina de gustar, pero bueno, en la que dirigió Bayona, aprovechando que es español y que se había descubierto el Concavenator. Yo no sabía que sale este dinosaurio en la película, tendré que volver a echar una ojeada para verlo. Pero bueno, lo dicho, un gran documental, una vez más por parte de Matellano, uno de los grandes documentalistas de nuestro cine. Visto el documental El cineasta escondido, la verdad es que es muy curioso cómo nos cuenta la historia del director Antonio Alay, creador de la película El celo y de nada más. Película que no conocía y que desde luego me han abierto muchísimo. Bueno, he hecho una pausa porque estoy en Sitges, camino del Meliá, y como sabéis los que lo visitáis, pasa un tren por al lado del camino. Bueno, lo que decía, un documental muy interesante sobre la película, sobre Antonio Alay y la creación de la película del celo, película que no conocía, y lo que cuenta el documental te dan ganas de verla. De hecho, es algo que voy a hacer en cuanto vuelva a casa, porque el documental lo que cuenta es muy interesante y dan muchas ganas de ver la película. Segunda película de la jornada vista, Viejos. Segunda película de la pareja de directores tras La pasajera, una película brutal, la de Viejos, brutal, no da tregua, magistral en dirección, un guión excepcional. Y lo que piensas cuando ves esta película, antes de verla, es a estos directores les va a pasar lo que le pasa a muchos que hacen una película tan cojonuda como La pasajera, que no van a volver a hacer una mejor, va a estar siempre en el top. Pues no, Viejos está, siendo que La pasajera es una película excepcional, Viejos sabe estar muy por encima. O sea que si aquella os gustó, con esta vais a flipar. Eso sí, os va a cambiar la perspectiva de la vida.
los protagonistas de la película, los llamados viejos, más o menos tienen la edad de mis padres. Y os aseguro que en 2 días, cuando regrese a Valencia, tengo que ir a comer con ellos y, joder, me lo voy a tener que pensar. Vista esta película, se me para un poquito las ganas de querer ir, porque es tela. Bueno, pues vista la penúltima película de la jornada, La niña de la comunión, de Víctor García. La película está ambientada en los 80 y lo curioso no es que esté ambientada en los 80, sino que lo que nos muestra Víctor es cine de terror de los 80, tal cual. O sea, es como si estuviéramos viendo una película de los 80 con sus clichés, con sus estilos, con sus calidades. Aparte de eso, me refiero a cine de los 80 americano, que es cuando los americanos hacían cine de terror de calidad. Víctor es un director que se ha fogueado muchísimo en Estados Unidos haciendo montones de trabajos allí y ahora regresa a casa. Que si no recuerdo mal, aquí solo había hecho un cortometraje que fue un bombazo, El Cebo, que recordar que se llamaba, y hizo su carrera en Estados Unidos. Ahora con esta maravillosa película retorna a casa y claro, yo creo que como viene de Estados Unidos, pues viene con mucho cliché, pero afortunadamente, por mucho cliché y por mucha esto del cine de terror de los 80 de americano, no del actual, que es el que estaba bien hecho, con lo cual una película muy recomendable. Creo que han dicho que tardará un tiempo el estreno y que se irá directamente a Netflix, pero bueno, permanecer atentos porque merece mucho la pena la película. También decir que la película recuerda mucho a cierto clásico ochentero, que no voy a desvelar cuál es para no reventárselo a quien no lo haya visto, pero lo recuerda mucho. No es algo negativo, pero bueno, la recuerda mucho a una película que enseguida que veáis La niña de comunión la identificaréis. Y vamos a por la siguiente cinta. Bueno, la última película de la jornada es Jurassic Cracks, una película creada por Juan Bodi y su pareja, que es Anabel, no recuerdo el título, el título digo yo, el apellido de Anabel, discúlpame Anabel. Bueno, Juan Bodi es un creador de cine, que su cine funciona de una manera muy especial. Son películas creadas directamente para internet. No pretende estrenar en cines, pero bueno, su cine es cine de serie B, con muchos efectos especiales. Yo siempre le digo a Juan en confianza que su cine es como el cine de Asylum, pero de aquí, el cine de Asylum español. Cine de serie B, pero con mucha calidad. Y directamente a internet, lo que os digo, directamente a YouTube. Su anterior película ha tenido 50 millones de visualizaciones, lo cual no es poco, y 50 millones de personas no pueden estar equivocadas. El cine de Juan mola. Vista Jurassic Cracks, pues bueno, la película ha dado un giro bastante gordo en cuanto a lo que Juan suele hacer, porque aunque sea serie B, es cine serio, es cine de ciencia ficción, pero en serio. En este caso, Jurassic Cracks ha tirado hacia la comedia, no me atrevo a decir que es comedia facilona, porque no lo es, pero es comedia que funciona. En la sala la gente se ha reído mucho, con lo cual ha funcionado. Al principio de la proyección estaba nervioso, decía que no sabía qué tal iba a funcionar. Yo no sabía que era por esto, porque yo, a pesar de que hago un pequeño papel junto con Silvia, mi pareja, en la película, yo no había leído el guión, evidentemente, y aunque el protagonista Luma es mi colega, pues tampoco me contó él nada de que fuera comedia. Es una comedia que funciona muy bien, es una película que va a tener mucho tirón, como todo lo que hace este hombre, porque yo no sé cómo es capaz de que tenga tantas reproducciones en tantísimos países. En Estados Unidos son super fans del cine de Juan Bodi, incluso en Bollywood, donde ha firmado un contrato para la anterior película, traducirla y venderla allí en cines. Con lo cual la película esta nueva, Jurassic Cracks, tiene dinosaurios, acción, mafiosos. ¿Qué es lo que le mola a él? Acción, ciencia ficción y mafiosos es su combinación perfecta. Esta película vuelve a ser más de lo mismo, pero mejor y más cachondo. Muy divertida la película. No es una película normal en concepto, pero es una película divertidísima. Así que
No lo dudéis, si no tenéis que esperar al cine, ya la tenéis online para poder verla. Porque repito que 50 millones de personas no pueden estar equivocadas. Así que la película está muy bien. Bueno, pues estamos en una nueva entrevista de Más de 1000 gritos, y en esta ocasión estamos en Meliá y vamos a hablar de Viejos, una película que creo que no va a dejar indiferente a nadie, y estamos con uno de sus directores, Raúl Cerezo, y con uno de sus guionistas, ¿no? Si no me equivoco, que tu nombre es, perdona, pero me lo acabas de decir y ya se me ha olvidado. Javier Trigales, muy bien. Pues, bueno, Raúl, como voy a empezar contigo porque tengo más confianza contigo y te conozco más tiempo. Sí. Te voy a ser muy sincero con lo que yo pensaba antes de ver Viejos. Me interesa mucho eso. Pensaba que lo que te iba a pasar era lo que creo que le pasa a muchos directores primerizos cuando con su primera película hacen una película brutal, que no ibas a ser capaz de hacer algo que estuviera a la altura, que ibas a hacer La pasajera, que es lo mejor, y que a partir de ahí iba a ser descendente todo lo que ibas a hacer, porque era tan alta lo que estaba en la película que era complicado que hicieras algo mejor. Pero ayer cuando me senté a la sala a ver Viejos dije, joder, es que es mejor que la otra. Qué bueno, qué emocionante. O sea, me pareció de verdad increíble, que dije, hostia, lo he hecho mejor. Lo jodido que era hacerlo mejor y lo he hecho mejor. Muchas gracias, tío. Y luego, respecto al guión, hay una cosa que yo me pregunto, no sé si tengo razón, pero tú también eres de Madrid. Bueno, vives en Madrid. No, ahora estoy viviendo en Galicia. Estuve 10 años en Madrid, pero trabajando. Vale, mi duda era, viendo lo que es Viejos, el tema que aborda, que no vamos a desvelarlo mucho evidentemente, pero viendo el tema que aborda, yo no sé si la pandemia y lo que pasó en España con los viejos, y concretamente donde más pasó es en Madrid, por eso te preguntaba si eras de Madrid, ¿tiene algo que ver con este guión o es una ficción mía? Pues mira, yo creo que la vida fue dándole capas al guión, porque este guión viene desde hace 7 años, que fue cuando ganamos el pitch aquí, precisamente, al mejor proyecto internacional en Sitges. Así que era un proyecto que ya existía, más o menos ya estaban las bases de ese guión establecidas. Luego se apuntó otro guionista 2 años antes del rodaje, pero claro, las cosas que van pasando, cuando tú haces una película de miedos, sobre el miedo, siempre capturas de alguna manera una radiografía de lo que pasa en esos momentos en la sociedad y en tu alrededor. Y toda esta temática del COVID y todo esto, pues seguro que de alguna manera nos acabó afectando al guión que teníamos. No añadimos nada nuevo a ese respecto, pero incluso yo creo que en el trabajo de Raúl y de Fer, de los directores de imagen y de todo, seguramente pues esas imágenes que estuvimos viendo en el telediario se le metieron dentro también y aportaron una pequeña capa más. O sea, que no es algo que estuviera de base, pero sí que es algo que ha podido aportar, y a día de hoy, viendo la película, es algo que le va a dar mucha más vida de la que podía tener antes de que ocurriera lo que ocurrió. Seguramente, y por desgracia también, pero bueno, es así. Es cierto, la verdad es que se podría decir, pues mira, sí, hemos ido adaptando al guión, pero la verdad es que lo que pasa es que es cierto que todo lo que ocurrió y cómo reaccionó la gente sí que nos puso muy contentos, no por lo que ocurrió, entiéndeme, sino por cómo se había trabajado el guión, en cuanto a que hay un montón de cosas que hacemos las cuales tendrán sus represalias cuando sea. O sea, ese era un poco el concepto de Viejos, ya no solo con el tema anciano, sino con muchas más cosas, ¿no? Que tomamos un montón de malas decisiones, pensamos que se puede seguir avanzando sin represalias y algún día cogen y estallan, como en el tercer acto de Viejos. ¿Qué pasa? Que por el camino eso pasó y hay cosas que están ahí pasando muy serias, como el cambio climático. Entonces todo eso era la consecuencia, y eso es lo que quería contar Viejo. Entonces sumaba y decíamos, mira, si es que al final pasan cosas que creemos que no van a ocurrir y el cielo estalla. Entonces, o sea, que al final ha sido una película de futuro. Sí. Ha sido una película que se ha convertido, mientras iba fraguándose, se ha ido convirtiendo en realidad. La anticipación, bueno, sí, eso es. Es una película que puede haber sido muy visionaria, pero que cuando se ha estrenado ha sido muy del presente, efectivamente. Tengo que deciros que la película te deja pegado a la butaca. Cada paso que da, así como yo te decía que la otra película, La pasajera, que a mí me encanta, como sabes, pero toca la comedia, sí, que aunque está muy bien tocada, pero a mí cuando no hay comedia y mala leche me mola más el cine. Y esta película tiene muy mala leche, tiene algunos momentos como la conversación que tiene el viejo con su familia, que evidentemente no sabemos lo que es desgarradora y es brutal. Y
No sé, tío, ¿cómo puedes escribir un guión tan maravilloso? Bueno, también está este señor ahí y yo qué sé, han sido muchas escrituras y reescrituras. Yo creo que escribir es reescribir, ir sobre todo quitando paja, quitando todo lo que sobra, dejando la esencia de lo que realmente queremos contar, centrándonos en lo importante, viendo lo que funciona pegado con otra escena, viendo lo que funciona con otro diálogo, viendo si este personaje deberíamos llevarlo por otro lado para que el choque con el otro personaje sea el que queremos. No sé, son muchísimos factores. También es un animal que está vivo, el guión, así que depende mucho también de lo que viene antes y lo que viene después, y a veces parece que casi te habla y te dice exactamente lo que tienes que poner. Es cierto, estoy con él, que precisamente primero iba a ser mi primera peli en solitario, ahora ha sido con Fernando porque como fue también La Pasajera, la hemos hecho los dos juntos, y yo creo que tiene también esa energía. También hubiera sido el debut de Javier, y ha sido el debut en tu caso en largo, guiones de largometraje, ya está metido en otras cosas, pero yo creo que tiene esa energía de primera película. O sea, realmente no es mi primera película, pero sí lo es, porque iba a ser esta y claro, cuando llegas trabajas tanto y pules tanto desde tantos años que tiene esa energía de que no hubiera ni una palabra que no contara cosas, ni un movimiento de cámara. Entonces estaba todo eso. Luego se metió en La Pasajera, que se trabajó mucho también, pero esta llega pensando que es ese proyecto que queríamos que fuera la primera. Entonces es el trabajo y son las ganas y la energía, que ya sabes lo que dicen, ¿no? De que la primera película siempre pones ahí todo, y Viejos es eso. O sea, yo siempre que la veo acabo como cansado de la cantidad de años que veo, quitando páginas, puliendo y tal, siguiendo en montajes. Son un montón de años, son 8 años desde el primer golpe de tecla hasta que ha llegado aquí a Sitges. Bueno, y la acogida en Sitges, ya no solo de Viejos, sino también de los cortos que habéis traído, ha sido brutal, ¿no? Ha sido, creo que sí, habéis arrasado. Sí, bueno, con El Semblante, que también hice el guión con Javier Trigales, acabamos de coger el premio, estamos aquí en los jardines del Meliá, hemos recogido ahora el premio en la gala, con lo cual emocionado y agradecido, el corto de la Inquisición. Con la nueva competida en sección oficial, no hemos ganado el premio, pero sí que sabemos que funciona muy bien, y Viejos, lo que son toda la crítica de medios profesionales y toda la gente se ha entregado mucho a ella, pues un sueño y muy agradecidos. Una expresión. Yo como dirección hacia ti te diría, bueno, hacia ti y hacia Fernando, hacia los dos, que eso que comentabas de que es como si fuera tu primera película, yo creo que hay perdona que me estés dando de la dirección, pero como sabes que a mí lo que me mola es dirigir, creo que solo, para mí, dentro de mi opinión de aficionado, creo que solo tenemos un director hasta ahora en España que es capaz de que cada película que hace cambia su estilo y es como una nueva película, es como si fuera su primera película, y creo que vosotros dos vais por el mismo camino. Pues fíjate, es una de las metas. Yo lo comento mucho con Fernando, incluso con Javier, con el guión, que aunque sea una película tuya, poder cambiar mucho los proyectos para experimentar en otras cosas es algo que queremos hacer. La siguiente película, te cuento, como medio te diría que en exclusiva va a ser la segunda parte de La Pasajera, y queremos que tenga un alma de un Evil Dead 2, o sea, queremos que sea una posesión infernal de Raimi, por supuesto como referencia. Luego será la película de Fernando, Raúl y de su equipo, pero ya vamos a ir por otro lado. No va a ser una segunda parte que sea igual que la primera, sino que va a ser muy diferente, y va a empezar en el fotograma siguiente a donde terminó la otra. O sea, que vais a ser cambiantes, que es lo que mola, que no sea una película que la veas y digas, esta película es de tal director. Totalmente diferente, efectivamente, nos encanta. Muy bien, y o sea que también otra pregunta que quiero hacerte es que si vais a seguir trabajando juntos, tú y Fernando, o se va a haber trabajos en paralelo, pero ya me has contestado pues te lo digo, que vais a seguir trabajando. Yo no quiero dejar de trabajar con él y él tampoco conmigo. De hecho, la tercera es juntos. Él sí que sabe, el debut suyo de estándar de comedia fue en solitario. Yo sí que le he dicho a él que me gustaría experimentar a una vez solo, a ver qué tal, y lo sabe. Digo, tío, Fernando, a ver qué tal. Incluso me gustaría con los años, ojalá, tener las películas mías y con él y él las suyas. O sea, no que sea algo que esté ahí muy, muy agarrado. Claro, ¿qué pasa? Como estamos ahora surfeando la ola, los proyectos que salen nos llaman por los proyectos que están, y claro, por moralidad, tanto él como yo es, oye, me han llamado por Viejos, vamos juntos, pero sí que sabe que yo quiero sacar algún proyecto, que otro, también tengo con el otro por ahí, con otro director, que a lo mejor no lo hago con él y eso no significa nada, y él puede hacer sus proyectos y los tiene, pero yo, lo que es el sello de Ferezo, como le llamamos, pues Fernando y Ferezo, sí que va a existir siempre, sí. Me alegro. Luego, como última cosa que yo te quiero comentar, no es hacerte una pregunta, sino es comentarte una cosa que me resultó muy curiosa, que me pasó viendo la película de Viejos ayer. Yo estaba arriba en la zona de prensa, tengo dos amigos que venían a presentar una película en la que salía uno de ellos como actor y estaban en la parte de abajo viendo la película.
Y yo, como sabes, tú que has leído las reseñas que yo escribo en mi blog, yo tengo la costumbre de que la cabecera es el título de la película y una pequeña frase que yo me invento. Vale, pues viendo la película se me ocurrió esa frase. O sea, sabía qué frase iba a poner cuando escribí la reseña de Viejos. Mi colega que estaba abajo me mandó una frase de lo que a él le sugirió la película y era la misma frase. Qué cosa más bonita, tío. La misma. Era, te lo voy a decir lo que era. Saber, claro, sí, claro. Dila ya. Era, ¿quién puede matar a un viejo? Ah, claro, qué bueno, sí. Los dos se nos ocurrió lo mismo. Está ahí. La hemos usado esa frase mientras se rodaba, incluso creo que antes de rodar. Sí, no, el proceso de trabajo y pues de como escritura. sabes, ahí sale la peli que hace referencia es mi película favorita y la película que adoro, y me quedé flipado cuando salimos de la sala y mi colega mira lo que te he mandado por WhatsApp, y lo veo y digo, no me jodas, o sea, bonito, en serio. Qué bonito, porque además sale de ahí, sale de... Es una peli, porque dicen, ¿y esto que sale de una experiencia con el abuelo tal? Eso llegó después, sale de concepto. Cuando esto salió hace 8 años no existía el cine anciano, o geriátrico, como se llama ahora. Si te das cuenta, hace 8 años y piensas, no había películas de terror de ancianos. Ahora hay como 10 o 15 que hacen un subgénero ya. Yo creo que en breve será un subgénero como zombies viejos. Entonces decíamos, joder, vaya concepto tenemos. Entonces era justo, ¿qué hay parecido? La de Chicho con niños, no tiene nada que ver. Ya sabes, la parte débil, un niño viejo, estás distraído y cuidado que vienen. Entonces decimos esto mucho, ¿quién puede matar a un viejo? Venga, vamos a por ello. Me parece la leche por ya te digo que fue brutal entre nosotros dos, y luego encima si es algo que está conectado con vosotros, pues ya... Y Raúl y yo hablábamos mucho, sobre todo, que nos impactaban mucho ciertas películas de terror, ciertas secuencias en las que aparecía gente de la tercera edad. Pues hacíamos un listado y decíamos, es que cada vez que sale una secuencia de este tipo funciona de la hostia, así que convertir a lo mejor esto en el tema principal puede ser un pelotazo. Es innovador. Yo tengo que deciros que yo, por la edad que tengo, pues mis padres tienen más o menos la edad de los protagonistas. Yo igual. Y mañana que regreso a mi ciudad me tengo que ir a comer con ellos, y ayer viendo la película decía, igual no voy, porque me da... Cuando estés comiendo... Igual paso un par de días sin ir. Tiene algo, tu padre tendrá cosas que anunciarte. Pues no sé si queréis añadir algo más. Para mí yo creo que está muy bien, que ha sido un placer hablar con vosotros. Nos ha costado, pero tenía ganas de hablar con vosotros porque ya me pareció la polla La Pasajera. Me parece que esto es... Creo que lo vais a reventar. Creo que lo vais a reventar en taquilla, estoy seguro. Qué bueno, ojalá. Y espero que así sea. Sí. Y no sé si tenéis algo más que añadir. Nada, que es un placer escuchar este tipo de feedbacks, y para eso hacemos este tipo de cine, porque ante todo somos espectadores nosotros, somos fans del género desde pequeños, y esto es lo que queremos lanzar, ¿no? Un poco lo recibido, por así decirlo. Sí. Nada, yo añadir un poco para tus oyentes que me encanta... Tus reflexiones siempre suman, te lo dije cuando hiciste la actriz anterior, pero me encanta porque tus reflexiones abren puertas que estaban dentro que no sabíamos. Entonces, decirle a tus oyentes que saben lo que escuchar. Muy bien, pues un placer a los dos, y muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias. Bueno, pues la última película del festival vista es una película, en este caso mexicana, La Exorcista, de Andrés García Bogoyello. Como curiosidad, lo presentaron como un director mexicano. A ver, yo creo que mexicano no es, simplemente es español, solo que no sé exactamente por qué, si es que se fue a vivir allí de pequeño o que se fue allí a estudiar. Toda su carrera la ha hecho allí. Entonces, allí ha dirigido en México, en Colombia, algo en Estados Unidos, incluso creo recordar que algo en Canadá. Bien, al margen de eso, que no entiendo mucho la presentación de por qué dicen lo del director mexicano, cuál es una decisión suya, que él se siente mexicano por el tiempo que lleva allí viviendo, que sería también normal. Pero en la ficha del festival ponía que era español, pero bueno. El caso es que la película es La Exorcista. Es una película pues muy del estilo de lo que hace Adrián. He dicho Andrés, madre mía, es Adrián García Bogoyello, se me vaya la cabeza. La película, pues bueno, sabéis todos cómo es el cine mexicano de terror, que tiene muchísima calidad. Cuenta con las interpretaciones de algunas de las estrellas clásicas del cine mexicano de su época dorada. Y bueno, la película pues es una clásica película de exorcismos,
pero con la novedad de que es una exorcista y no un exorcista, y con la novedad de que es una película muy de ambientes exteriores, o sea, no es la típica película de exorcismos que todo ocurre en una habitación como estamos acostumbrados. Tiene unos efectos especiales algo discretos, en mi opinión, porque las escenas de la niña poseída pues se nota demasiado que es CGI, pero por lo demás la película es muy redonda, da bastante mal rollo, el guión está muy bien construido, la fotografía es brutal, y lo que sí que no es una película tan violenta como nos tiene acostumbrados Adrià, que hace películas mucho más siniestras y mucho más duras. Aún así, una película muy recomendable. Bueno, pues última jornada en Sitges, es el día ya que acaba el festival, que no sé ni qué día es, ni me acuerdo qué día del mes es, 16, ¿puede ser? Es domingo. Domingo, vale, pues eso. Y estamos en el stand del 79, que todos sabéis lo que es, con su propietario. Antes de que arranquen las ventas de este último día, pues vamos a charlar un poquito con él, un mínimo, porque el tío tiene que currar y no está para entrevistas. Bueno, Joan, bienvenido a Más de 1000 Gritos, un placer contar contigo. Y bueno, todos saben lo que estás haciendo por el cine con el Fantaterror, y quería si nos podías adelantar algo de si van a venir más cosas. Sé que hay cosas que no puedes contar, pero va a venir más cosas interesantes, algo que nos puedas contar. Buenos días, Domingo. Sí, vamos a seguir. Vamos a intentar seguir. Ya sabéis todos que el tema de la edición en España está complicado, pero nosotros al menos 6 nazis más vais a tener este año. De noviembre, diciembre y enero vais a tener 2 lanzamientos cada mes y un par de sorpresas que no os podemos decir todavía, pero que no están firmadas. Y la intención el año que viene es continuar con el Fantaterror, por supuesto, haciendo este tipo de ediciones que prestigian a estas pelis tan chulas, muchas de ellas olvidadas, y la idea ya es tirar por algunos directores que todavía no hemos tocado, como por ejemplo Jess Franco, Amando de Osorio o incluso el propio Chicho. Veremos, ya os diremos. A la mínima que tengamos algo firmado os comentaremos. Pues pero hay que ir muy poco a poco, porque no es poco lo que nos cuentas, Joan, porque 3 directores de los que has nombrado, yo te digo que sabes que tengo una página de YouTube en la que hago unboxings de otras cosas y de tus ediciones, y casualmente gente que me escribe, los 2 piden las cosas que tú has nombrado, Franco y Osorio, con lo cual, y bueno, Chicho, si haces algo de Chicho, me vengo yo aquí a recogerlas directamente, porque sabes que es mi pasión. Y también vais a tirar algo, por lo que tengo entendido, que vais a seguir también con la línea algo más actual, algo de cine más actual, sí, como ya no nos vamos a olvidar tampoco del fantástico y el terror actual, que también nos mola mucho, como tampoco de nuestra querida Full Moon. Incluso, hay muchas películas de los 80 y de los 90 que nos han tocado y que son inéditas en España. Por ahí vamos a seguir también. Ediciones como siempre económicas en DVD y en Blu-ray, y siempre con algún toque para disfrutarlas un poco más, ¿no? La reversible, las mini entrevistas, todo eso ayuda a que nos lo pasemos mejor viendo las pelis. Pues nada, tío, muchas gracias por todo esto que nos cuentas, encantadísimo, y lo que tenéis que hacer es, los que seáis de Barcelona, visitar el 79, que ya lo conocéis, ir a por estas ediciones, y los que no, en la web. Y desde luego, mi opinión personal es que todas estas ediciones que estáis haciendo, la ventaja que tienen es que no son ediciones de una mayor que simplemente piensa en hacer cajón, que evidentemente también lo pensaréis, no seamos tampoco tontos y pensemos que no, pero lo que es un fan haciendo ediciones que él quisiera tener en su colección, con lo cual es lo que todos quisiéramos tener. Entonces eso es muy de agradecer, porque no pensáis solo en negocio, pensáis mucho más allá en hacer que todos disfrutemos, y eso es muy de agradecer. Sí, Domingo, ya lo sabes, hay ese punto de orgullo de coño, que nos hemos comprado estas ediciones, las películas españolas de Fantaterror fuera, y teníamos que hacerlas aquí de alguna manera. Y humildemente lo estamos consiguiendo. Estas últimas se parecen mucho a las ediciones de fuera, y vamos a intentar mejorando. Somos un montón de gente trabajando en esto, y la intención es no parar. Es no parar dentro de las posibilidades que tenemos, que somos una tienda pequeña, que la editorial depende de esta tienda, no es al revés, y todos sabemos cómo está el físico. Pero bueno, con el apoyo de todos, pues lo estamos consiguiendo seguir.
veremos hasta dónde llegamos. Por nosotros no pararemos. Por lo que habéis hecho ya habéis llegado muy lejos, con lo cual, y respecto a lo que dices de las ediciones americanas molan mucho, pero es que las vuestras no solo no tienen nada que envidiarles, sino que tienen una cosa que es un valor añadido, para mí por lo menos, que en aquellas, para los que no somos angloparlantes, pues los extras son gente que ni conoces ni entiende su idioma. Aquí es gente de aquí, que todos nos conocemos, de blogs, de podcasts, etcétera, y que encima son en castellano, con lo cual son un valor añadido, con lo cual, Joan, te dejo ya que sigas currando y simplemente darte las gracias y que sigáis adelante con esta cosa que estáis haciendo, que es la bomba. Muchas gracias, Domingo.